al municipio de Guaycaipuro. En lo que antiguamente fue el distrito de Guaycaipuro, como bien saben, ahora lo conforman tres municipios: el municipio de Guaycaipuro, cuya capital es Los Teques, el municipio el Carrizal y el municipio de Los Alias, cuya capital es San Antonio de los Altos, donde vivimos nosotros y que está aquí. Y todos estos son ciudades y pueblos que tuvieron una vinculación muy estrecha. De hecho, yo crecí siempre escuchando en mi familia los vínculos con San Diego y Paracoto. Mi papá siempre recordaba cómo una vez tuvo que venir a Paracoto a caballo, a traer a alguien que mandaba a su papá, y su papá estaba enfermo y él vino con el caballo. En memoria de ese viaje, yo una vez vine a pie, desde San Diego hasta aquí por Las Comadres, y disfruté muchísimo tratando de reconstruir los viejos caminos. Otra vez nos vinimos, esa vez sí no por a pie, sino en carro, por Guareguare, por La Fila, y caímos cerca de Ocampo, que era un sitio que mi papá siempre recordaba, y allí llegamos a la casa de unas señoras muy amables, muy cariñosas, que eran de apellido Azualta. Nos quedamos en su casa, conversamos. Yo no me quería ir, por mí todavía estuviera allí 15, 16, no sé, 17 años después. Luego supe que ellas habían salido de allí y se habían venido para acá. Una cosa que me emocionó mucho es que cuando Jennifer comenzó a hacer su trabajo, encontró que en la época colonial, en el siglo XVIII, había un cacique de apellido Azualta. Yo le dije, caramba, Jennifer, no puede ser. Yo conocí unas señoras que vivían por allí, cerca de Ocampo, de apellido Azualta, en una casa muy linda, que, como decía la profesora Milady, era una casa de barro, y que yo disfruté tanto aquella estadía, aquellas horas en la casa de esa familia. Creo que eran dos hermanas, si mal no recuerdo, eran gemelas o algo así. Yo sé que ellas me comentaron pues que vivían allí esas señoras, ¿no? Y que a mí me dio la impresión que tenían como un tipo ahindiado físicamente. Y cuando Jennifer me habló de ese cacique de apellido Azualta, inmediatamente pues lo vinculé. Hace unos años empezamos a estudiar la historia indígena de esta región. En la época colonial, o mejor dicho, en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, resulta que la zona más poblada por indígenas en el centro de Venezuela era el lago de Valencia. Eso tenía una razón. Primero, las riberas del lago eran muy fértiles y estaban cerca del llano y cerca del mar. Podían sacar pescado, sal y además todos los ríos llaneros que estaban por el abra de San Juan de los Morros. Pero los indígenas empezaron a ver que los españoles venían con malas intenciones. Algunos de españoles. No todos, pero como siempre, pues, la mala fama la cargaron todos. En las islas del Caribe, en las Antillas, los españoles empezaron a esclavizar mediante el sistema de encomienda a los indígenas. Los indígenas empezaron a enfermar, murieron, y los españoles empezaron a venir a la costa de Borburata, por donde trabajó el padre años atrás, a buscar indígenas. Y no se sabe exactamente si llegaron o no al lago de Valencia, que en esa época se llamaba Laguna de Tacarigua. Los indígenas, en todo caso, se enteraron de que estos españoles estaban viniendo a buscar mano de obra indígena a la costa de Borburata, de Puerto Cabello, etc. Y los antiguos caminos que comunicaban por Patanemo y San Esteban con el lago de Valencia. Los indígenas se asustaron, como era lógico que sucediera, y abandonaron el lago de Valencia, y decían la fuente que se habían ido a unas montañas fragosas, que quería decir escarpadas, que había en el corazón de su territorio. Esas montañas fragosas eran precisamente las faldas de estos cerros de los Altos Mirandinos. Y los indígenas se vinieron a vivir para acá. Y había dos sitios que los indígenas prefirieron sobre otros. Uno fue Turba, que está un poco más hacia allá, ¿verdad?
cerca digamos, de Barunta, de Latillo, las montañas que comunican esas zonas con Santa Lucía. Y el otro sitio que los indígenas prefirieron fue precisamente Paracotos. Esos fueron los dos sitios que los indígenas prefirieron para refugiarse. Por eso, cuando en la década de 1560 llegan los españoles al Valle de Caracas, la mayor parte de la población indígena está repartida en esta zona, entre Paracoto y Turgua. Es interesante que, por ejemplo, una figura estelar en la resistencia indígena, como es el cacique Guaycaipuro, probablemente, porque tampoco tenemos una prueba, digamos, fehaciente, definitiva de eso, debió haber vivido entre Paracoto y San Diego de los Altos, hacia Guareguare. Algunas personas piensan que más bien hacia Cocorote, ¿no? En un sitio que se llamaba Suluapo o Suluapay, dicen las crónicas, que si subimos por Las Comadres está yendo desde Paracoto a San Diego, a Prado, pues estaría como a la derecha, ¿no? Por ahí probablemente. Y esas fueron zonas entonces en las que los indígenas se asentaron. Incluso se han hecho excavaciones arqueológicas que muestran que la presencia de los indígenas era una presencia más bien reciente, lo que refuerza la idea de que esos indígenas habían venido de los valles de Aragua hacia la cordillera.